Miércoles 13. Bienvenidos al canal de YouTube Neltar de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like. Abajo la campanita piquen, escuchen, échenos la mano, chinga. Pues miren, ¿qué les parece si abrimos ¿cómo se llama? Las redes que dicen. Ah, mira, me encontré algo. El PAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En el 95 aumentaron el IVA de 10 a 15%. En el 98 aprobaron el rescate de negocios de sus amigos y banqueros con el FOBAPROA. En 2006, el PRI ayudó a Calderón operando el fraude electoral. En 2012, muchos panistas llamaron a votar por Peña Nieto, como Vicente Fox. Después, PRI, PAN y PRD firmaron el Pacto por México y aprobaron las reformas que afectaron a todo el país. En 2017 aprobaron los nuevos gasolinazos y la Ley de Seguridad Interior. En 2018 hicieron todo para frenar el cambio que México necesitaba. Y tras su derrota, durante 2019 y 2020, se han opuesto a que la Cuarta Transformación avance y a las reformas que garantizan el derecho a la pensión, a becas y eliminar el fuero. Hoy PRI, PAN y PRD por fin se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral y demuestran que son lo mismo y representan los mismos intereses. No vamos a permitir que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena es la esperanza de México. Dice el periodista Jaime Barrera es rescatado en Jalisco, primer lugar nacional en desaparecidos. La activista saxofonista, vean cómo Mario Delgado le abre las puertas al exgobernador de Oaxaca. Poca madera, Mario Delgado está haciendo barrazales allá en Tijuana con el JAN, ¿no? En Chihuahua con el brazo derecho de la gobernadora, ahora candidato a la alcaldía de Chihuahua. No. Es un prianista disfrazado de 4T. No, pues sí. No, pues es que no, así no le van a votar como quieren que voten. Pues cómo van a votar por un partido que está recogiendo basura. Creo que no. Madre argentina. Mi padre era marqués. ¿Cómo si en Francia guillotinaron a los reyes franceses en el siglo XVIII y se acabó la monarquía y la mal llamada nobleza? Pues porque era un hombre... En cumplimiento al acuerdo AC. Pues ahí está, miércoles 13 de marzo. A punto de iniciar la mañanera pues ya encontraron a los dos investigadores de la Fiscalía General de la República en Morelos, desaparecidos, ¿no? Estaban desaparecidas, ya los encontraron y están ahí en la Ciudad de México. También el periodista, acabo de leerlo. Buenos días. Ánimo. ¿Cómo están? Todo muy bien. Bien y de buenas. Bueno, pues hoy vamos como todos los miércoles, a ver quién
ganó en las mentiras, ¿sí? De una vez. ¿Quién es en las mentiras de la semana? Está muy competido. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 13 de marzo del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? También ¿Quiénes quieren los votos? Para la parte final. Y vamos a comenzar. Porque The Wall Street Journal miente sobre detenciones del crimen organizado y Claudio X González hace segunda y miente el doble. El pasado 25 de febrero, el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado, traducido al español, dice: la política criminal de México de abrazos no balazos propaga dolor, asesinato y extorsión, en el que señala que los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron en 2018, fueron 21,700 y para 2022 fueron 2,800, según la Agencia Nacional de Estadística. Esto es lo que dice el diario estadounidense, pero es falso. Este diario tergiversa los datos que supuestamente obtuvo del INEGI, pues la gráfica que utiliza no se especifica cuál fue el motivo por las que las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. Pero cuando se piensa que el empresario conservador Claudio X González y su pandilla no pueden ir más lejos, aparece lo siguiente. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Vemos que ante la mentira de este diario estadounidense, la cuenta Sociedad Civil MX, dedicada a difundir mentiras sobre el presidente, los funcionarios, la familia del presidente, las obras que se emprenden por el gobierno de la Cuarta Transformación, sus colaboradores, o sea, absolutamente todo, difunden mentiras por todo, publicó a través de su cuenta de Twitter usando el hashtag narcopresidente, que no es más que una campaña que se suma a las que han emprendido para intentar desprestigiar la figura del presidente López Obrador. Y ya saben, se volaron la barda, porque si el Wall Street Journal mintió, estos publicaron sin pudor el siguiente post. Ellos dicen: ¿y qué pasó cuando se implementó la política de abrazos no balazos? El Wall Street Journal lo deja claro con el narcopresidente. Los arrestos se relajaron y cayeron de 21,000 a 2,800 en 2022. Es falso, pero además, miren nada más esto. Utilizan una gráfica que ni siquiera, si ustedes se meten al artículo del periódico, no se encuentra en el artículo, o sea, se la inventaron. Y luego dicen que no es campaña y se hacen los ofendidos. Vamos con la siguiente. Esta es una joya, porque vamos a ver cómo medios presentan una noticia de otro país y hacen creer que pasó en México. El 8 de marzo pasado, un helicóptero de la Guardia Nacional de Estados Unidos se estrelló en Río Grande, Texas, y en el percance, pues lamentablemente, 2 personas perdieron la vida. Ante el hecho, el diario El Universal reportó el incidente sin precisar que la aeronave pertenecía al país vecino del norte, y así es como usuarios de redes sociales siguieron con la mentira como si se tratara de un helicóptero de la Guardia Nacional Mexicana. Vamos a ver cuántos de aquí se fueron con la finta. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Vean, en la publicación del Universal, si nosotros nos vamos a los comentarios, existen de este tipo, porque ni siquiera los odiadores se dan a la tarea de darle clic a lo que están comentando y hacen este tipo de aseveraciones. Y nosotros reiteramos, así es como un título engañoso puede desinformar con el único propósito de desprestigiar al gobierno. Pero esta no es la única de helicópteros, hay otra. Medios mienten sobre supuesto desplome de aeronave de la Marina en Sinaloa.
El 7 de marzo pasado, Joaquín López Dóriga, La Jornada, Excelsior, Milenio, Imagen Televisión, entre otros, difundieron como noticia el supuesto desplome de una aeronave de la Marina en el estado de Sinaloa, en el municipio de Culiacán. Algo que fue falso. Fue amplia la cobertura mediática, pero resultó una mentira. Hay que decir que dentro de esta cobertura estuvieron medios de comunicación impresos, digitales, radio, televisión y hasta programas que se difunden a través de las redes sociales como YouTube. Pero la Marina Armada de México informó que durante un operativo en la Sierra de Sinaloa, donde realizan sobrevuelos de reconocimiento, el helicóptero tipo MI, diagonal 17, realizó un aterrizaje precautorio, debido a que tuvo contacto en una de sus palas con un cable no balizado. Esto con el fin de salvaguardar la integridad de los tripulantes a bordo de la aeronave. La Marina informa, se hizo una revisión del aparato, se descartó cualquier anomalía y procedió a reanudar sus actividades programadas. Pero llama la atención que un percance que no tuvo, que fue precautorio el aterrizaje, cause tanto escándalo y haya tanta cobertura mediática. Pero vamos con la siguiente. Es falso que durante este sexenio no se brinde protección a periodistas. Vamos a ver este caso. Animal político, fiel a su estilo de mentir cada vez que puede, cada vez que escribe. Publicó una nota el pasado 6 de marzo titulada "Aumenta cifra de solicitudes rechazadas al mecanismo de protección de periodistas en el sexenio de AMLO". Nosotros nos dimos a la tarea de investigar minuciosamente la nota de Animal Político y los datos que se tienen dentro de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué creen? Esto resultó falso. Animal Político toma como fuente un informe de Amnistía Internacional. Desde ahí ya llamaba sospecha, porque esta organización está financiada por Estados Unidos y ya en esta sección hemos informado mucho de estas organizaciones que son financiadas por Estados Unidos y sus propósitos aquí en México son golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, no nada más en México, sino a gobiernos progresistas también en América Latina, hay que decirlo. Animal Político dice: el número de rechazos a peticiones de ayuda ha aumentado en los últimos años, de 1 en 2020 a 14 en 2021, 49 personas en 2022 y otros 49 en los primeros 11 meses de 2023. Esto según el informe de Amnistía Internacional, pero esto es falso. Hay que aclarar que al inicio de esta administración, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, había 798 personas incorporadas al mecanismo de protección. Hasta enero de 2024 están adheridas al mecanismo 2.278 personas. Esto es un incremento de 185%. No como malamente quiere hacer creer Animal Político y Amnistía Internacional. De igual manera, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación, da acompañamiento jurídico y se atienden todos los casos sin excepción. Nada más y nada menos, vemos que aquí, saliendo del Salón Tesorería, están los funcionarios del mecanismo, por si alguno de los compañeros que asiste aquí a la mañanera requiere algún tipo de apoyo, están ahí para ser atendidos. Y hay que decir, actualmente hay 649 periodistas en el mecanismo y se atienden absolutamente todas las solicitudes. También decir que este tipo de publicaciones sirven para desprestigiar al gobierno diciendo que en México no se atienden las denuncias de los periodistas, pero los datos y los hechos dicen lo contrario, que hoy se protege como nunca a los periodistas y a los defensores. Y es absolutamente entendible que Daniel Moreno, director de Animal Político, esté tan enojado con el presidente y con el gobierno de la Cuarta Transformación, porque pues no está de más volver a mostrar cuánto ganaba Animal Político en contratos
en antiguas administraciones. Ahí, nada más para que lo vean. Mira, ahí Animal Político, editorial Animal. En su dominio es www.animalpolitico.com. 7.753.000 pesos. ¿Sabemos en qué año? De 2013 a 2018. Ahí nada más, ¿no? Para que le hagan cuentas. Y bueno, es evidente que existe una campaña permanente, no solamente de este medio, sino de otros también, para tergiversar los datos y negar los avances que se han tenido en muchos rubros de la administración pública. Hasta aquí, el quién es quién, las mentiras de la semana. Ustedes recordarán que la semana pasada presentamos un estudio sobre las tendencias que hasta este momento están en las redes sociales pagadas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador con el hashtag narcopresidente, pero esta campaña, como decimos, continúa en redes sociales y este es el caso de Facebook. Y vamos a ver cómo actores políticos están pagando estas campañas o se prestan para hacerles el caldo gordo. ¿A quién? Usted juzgue. Directora de Coparmex financia campaña en Facebook de hashtag narcopresidente y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas ayer, la revista Contralínea acaba de publicar un reportaje sobre páginas fantasma en Facebook, empleadas como parte de una estructura de la guerra sucia contra el presidente López Obrador y una candidata presidencial. Varias de esas páginas conectan con la empresa MW Group, con razón social, Euthenix Consulting, no se les olvide Euthenix Consulting, porque una de las socias de esta empresa es Jimena Céspedes Arboleda, presidenta del Comité de Comunicación de la Coparmex. Así lo revela un análisis de un consultor independiente que descubre que Euthenix aparece como responsable de publicaciones pagadas en cuentas como Noticias México. Me pasan por favor dónde están las páginas de Facebook. Noticias México, Denuncia México y Plataforma Informativa Mexicana, que son de las páginas fantasma que más propaganda negra diseminan en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. En la búsqueda en la biblioteca de anuncios de Meta, se comprueba que Euthenix Consulting gastó miles de pesos en decenas de mensajes de corte político. La empresa transnacional Meta es quien administra las redes sociales Threads o Hilos en español, Instagram y Facebook. Permite que cualquiera contrate anuncios de carácter político que buscan incidir indebidamente en las elecciones. Y esto, hay que decirlo, esto que hacen, además de inmoral y de guerra sucia, esto sí afecta a la democracia. Decenas de cuentas de bots en Facebook empezaron a surgir en diciembre pasado. Esto es una parte de la investigación que hizo este consultor independiente. Él detectó que de diciembre a la fecha han surgido, o sea, son de reciente creación estas páginas de Facebook. Y estos impulsan feroces mensajes y propaganda negra contra una candidata y el presidente Andrés Manuel López Obrador. 3 de ellas, Plataforma Informativa Mexicana, Noticias México y Denuncia México, están vinculadas con la presidenta de la Coparmex. Esas 3 cuentas, junto con otras decenas de páginas de bots que se hacen pasar por espacios informativos, diseminan centenas de mensajes falsos, ataques mediáticos, que usan desde memes, canciones, videos, cualquier tipo de contenido audiovisual para posicionar tendencias como las de narcopresidente y narcocandidata, y hasta hacen apología del odio. Aquí en la pantalla vemos algunos mensajes de narcopresidente que diseminan páginas vinculadas a la Coparmex. Y aquí sí hay que decir, Meta es una de las empresas
de redes sociales, más ineficientes para bajar contenidos de odio, de discriminación, tienen ahí como políticas, ¿no?, de sana convivencia, pero pues no sirven para nada porque fácilmente las plataformas engañan, digamos, este tipo de bots los engañan, y ahorita les vamos a decir cómo específicamente engañan a la plataforma para seguir diseminando esta campaña negra, y a otro personaje que se encontró que financia este tipo de campañas, porque son millones de pesos invertidos en estas campañas. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia, Sociedad de la Universidad Autónoma de México publicó un estudio identificando páginas de Facebook con anuncios financiados para amplificar el discurso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, más o menos lo que hizo también este consultor independiente. Este programa de la UNAM encontró en la biblioteca de los anuncios de Meta 798 contenidos financiados por 35 páginas de Facebook activas desde 2024. El consultor las encuentra desde diciembre de 2023 y aquí es de enero a la fecha, 35 páginas de Facebook con 798 contenidos pagados. Hay que decir que estas 35 páginas de Facebook aún se encuentran activas y usan hashtag como "se le va a caer el país", "Morena no sabe gobernar" y "narcopresidente AMLO". Estas 35 páginas han pautado, es decir, pagado a la plataforma de Meta, anuncios. El caso de Denuncia México, lo hemos ya repetido varias veces en lo que llevo hablando sobre los bots de Facebook, es muy importante porque además de que está vinculado con la Coparmex, esta página tiene 126 mensajes pagados en tan solo 2 meses. Son tan elementales que solitos se evidencian, porque así como atacan al presidente y a una candidata presidencial, también luego, inmediatamente, apoyan a la oposición. Estas páginas pueden gastar hasta 250,000 pesos por 2 anuncios, únicamente 2 anuncios. Algunas de estas páginas reúnen comunidades de más de 60,000 personas, como es el caso de Denuncia México. Mientras que otras, como el Nopal, no suman ni 1,000 seguidores, aunque gastan más de 150,000 por anuncio con el propósito de alcanzar hasta 1 millón de visitas. Que ellos paguen esta publicidad y la segmenten no significa que suba el número de seguidores. Por eso son fantasma, porque pueden también ellos fácilmente pagar por esos seguidores, tener la audiencia suficiente que Meta pide para que hagas un anuncio y pagas el anuncio y llegas a más de 1 millón de personas. Así se las gastan. El estudio de la UNAM, sí, allá voy. El estudio de la UNAM publica un mapa en el que observa una red entre conversaciones de hashtag y las páginas de ataque. Mientras más grande es la interacción de los nodos, es porque mayor ha sido el gasto en publicidad de los mensajes. Además, el estudio muestra que la red refleja la participación articulada de diversas páginas de Facebook para promover una campaña negra. Difunden narrativas de ataque mediante, ya decíamos, memes, hashtags, videos virales y publicaciones pagadas, y con esto ampliar el número de las visitas o visualizaciones de estas. Para evitar que Facebook detecte su intención política, las páginas pagan por desinformación. Se autodefinen como espacios de causas sociales, agencias, organizaciones no gubernamentales, familia, moda o humor. Así de inmorales son. El programa describe las estrategias usadas para enmascarar y potenciar la guerra sucia. Uno de los hallazgos es que se definen como medios de información: diario digital, flash informativo, código magenta, alerta noticias, Noticias El Norte o el Radar de Juárez, que colocan notas breves y sesgadas, algunos de plano con mentiras, con pagos que oscilan de los 112,000 a los 180,000 pesos por mensaje. De todos estos medios que acabo de mencionar, llama la atención
que una de los entes que les paga estas páginas de Facebook es nada más y nada menos que el gobierno de Chihuahua. A estas páginas con nada de seguidores o que publican notas que no necesariamente están pautadas, pero que las que sí están pautadas, o sea, pagan porque se difundan, son en contra del presidente y a los gobiernos como el de Chihuahua, pura loa. Así. Pero vamos más adelante. En algunos casos, como México Político, que esta cuenta, hay que decirlo, ya está cerrada, se distribuyeron videos que por su edición, musicalización y efectos imitaban tráilers de cine o videoclips, con pautas cercanas a los 30,000 pesos. En la página El Nopal se distribuyeron cortometrajes pagados con el gasto de hasta 175,000 pesos por mensaje. De esta manera, La Guerra Sucia, con 35 páginas de Facebook que hasta el momento han sido detectadas, el programa calculó un gasto total de 2,400,000 pesos en tan solo 2 meses, con una audiencia estimada de 723 millones de personas, lo que muestra que las campañas negras son un jugoso negocio para quienes difunden desinformación. El estudio Suma ratifica y amplía la información y hallazgos de investigaciones que han evidenciado y denunciado la campaña detrás de Se le va a caer el país y narcopresidente. Por ejemplo, hace unos días se denunció el vínculo, otro vínculo, de dichas páginas y anuncios con un exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, Eduardo Luis Méndez Peña, que no se nos olvide tampoco ese nombre porque está vinculado a la red de páginas de Facebook que difunden mensajes de odio y campañas negras en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El estudio destaca que el mercado de la desinformación opera bajo la lógica de la ley de la selva, a diferencia de la propaganda de televisión, radio y prensa, que puede ser engañosa y pueden mentir y difundir fake news. Al menos se monitorea o se debería monitorear por el Instituto Nacional Electoral. En Facebook no hay medidas para regular emisores, patrocinadores, pagos o mensajes. Las campañas negras que siguen el ABC de Jorge Castañeda, de ir a la campaña negativa, go negative, dijo él, de mentiras útiles y eficaces, dijo un día más tarde. Así, hasta aquí vamos a llegar a dejarlo con el quienes quieren los bots. Hemos presentado Twitter, ahora Facebook. Es muy importante que todas y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y también a los compañeros, un llamado a que se difunda esta información, ya que mucha gente puede caer en discursos engañosos que lo único que buscan es la desinformación y que el pueblo no esté suficientemente informado para poder decidir. Por último, vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre la campaña de mentiras contra la refinería de Cadereyta en Nuevo León. Vamos a verlo. Medios de comunicación y políticos de oposición impulsan una campaña de noticias falsas en contra de la refinería de Cadereyta con 3 mentiras de contaminación. 1. Falso que la refinería de Cadereyta no cumple con normas ambientales establecidas. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición han asegurado falsamente que la refinería de Cadereyta, ubicada en Nuevo León, no cumple con las normas ambientales. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aclaró que los monitoreos de calidad del aire en la zona de influencia de la refinería cumplen con los parámetros establecidos en las normas NOM 022 SSA1 2019 y NOM 025 SSA1 2021. Normas que tienen por objeto establecer los valores límite permisibles de concentración de partículas suspendidas PM10, PM2.5 y dióxido de azufre en el aire. 2. Falso que la refinería de Cadereyta es la principal fuente de contaminación de Monterrey y su zona conurbada. Según datos del Observatorio Ciudad de la Calidad de Aire,
Aunque la refinería de Cadereyta produce más del 90% de las emisiones de dióxido de azufre, uno de los precursores de las partículas PM2.5, las emisiones directas de Cadereyta apenas significan el 6.4% de esas partículas en el área metropolitana de Monterrey. Por otro lado, Cadereyta emite directamente el 8% de las partículas PM10, el 6.4% de las PM2.5 y 2.8% de los óxidos de nitrógeno de Monterrey, cifras que están lejos de indicar que la refinería sea la principal fuente de contaminación. Estas voces críticas ignoran que el dióxido de azufre no es el único contaminante registrado en Monterrey. Semarnat ha calculado que la siderúrgica Ternium emite 69 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en San Nicolás de los Garza, y Cemex arroja 2.200 toneladas al año de benceno en la zona metropolitana. 3. Falso que Cadereyta rompió récord de 20 años de combustóleo. El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire indicó que la refinería registró en enero de 2024 la producción más alta de combustóleo para ese mes en los últimos 20 años. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aseguró que la refinería de Cadereyta en los últimos años disminuyó su consumo de combustóleo en un 90% y para 2024, con la inversión programada, se eliminará el 100% en el mes de mayo. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos con la segunda parte de la vida, la obra del presidente Madero. No tardamos y ayuda mucho para saber qué hicieron nuestros mártires, héroes, en defensa de la libertad, de la justicia, de la democracia, de nuestra soberanía, porque no puede gobernarse un país sin ideales, sin principios, sin una doctrina, y necesitamos recurrir a nuestra historia, que tiene muchas enseñanzas. Ya hemos hablado de cómo se llegó a sostener en la época neoliberal o neoporfirista que había que hacer a un lado la historia. Se habló del fin de la historia. Y la verdad, se modificaron hasta los contenidos de los programas de enseñanza y se le restó fuerza a la ética, al civismo, a la historia. Todo un plan deliberado para olvidarnos de que Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, para que nos olvidáramos que Morelos luchó por la igualdad, para que nos olvidáramos de que Juárez llevó a cabo una reforma aplicando el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y olvidarnos también de que el pueblo de México resistió la invasión abusiva del ejército francés, de 30,000 soldados franceses, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, y se restauró nuestra república.
pues quisieran también que nos olvidáramos de que los mexicanos, dirigidos por Madero, inspirados en los ideales de los Flores Magón, con el valor de Villa y de Zapata, con la congruencia de Lázaro Cárdenas, impulsaron la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, y gracias también a eso se aprobó la Constitución de 1917, la más avanzada en el mundo en cuanto a justicia social. Todo eso es lo que quisieran que olvidáramos. Decían, eso de la soberanía es un concepto anacrónico en un mundo globalizado. Pensemos en la aldea global. Por eso todavía nos juzgan de provincianos, aldeanos, pero necesitamos de conocer el pasado para aprender de sus enseñanzas y también conocer las estrategias que aplicaron quienes transformaron a nuestro país y las estrategias de los opositores a los cambios. ¿Qué hacían los conservadores? Ya hablábamos ayer de cómo fueron a buscar a Santana y luego cómo fueron a buscar a Maximiliano y luego cómo respaldaron a Porfirio Díaz y luego cómo se opusieron a la expropiación petrolera y cómo han actuado en los últimos tiempos, entregando, vendiendo, rematando los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares. Cómo han actuado como traidores a la patria. Madero fue un dirigente excepcional. Se entrevistó antes de la elección de 1910 con Porfirio Díaz. Y llega a la conclusión que no le quedaba más que encabezar el movimiento para derrocar la dictadura porfirista. En una carta que escribe a su madre, a su mamá, en San Antonio, Texas, del 18 de abril de 1910, le cuenta, lo cito: con el general Díaz tuve una entrevista el sábado en la noche. La impresión que me causó el general Díaz es que está verdaderamente decrépito, que tiene muy poca vitalidad. De la cuestión política comprendí que no se puede hacer nada con él, que está empeñado en seguir adelante con su programa. Yo le dije que por mi parte nosotros seguiríamos igualmente el nuestro. Se trató igualmente de la orden de aprehensión contra mí y me dijo
que tuviera confianza en la Suprema Corte. Por eso es importante la historia, porque aunque decía Marx que la historia no se repetía, solo en su versión caricaturesca, creo que este gran filósofo en eso se equivocó o le dio otro sentido, ¿no?, a su planteamiento. Me dijo que tuviera confianza en la Suprema Corte, a lo cual le contesté con una franca carcajada, diciéndole que no tenía ninguna confianza en la Corte. Parece que quiso varias veces asumir una actitud imponente y seria, pero nunca logró hacerlo, pues comprendió que conmigo no daban resultados esas bromitas. Te aseguro que desde la entrevista que tuve con él se han multiplicado mis esperanzas de triunfo. Hasta ahí la cita. Debe entenderse que las esperanzas de triunfo, entre comillas, expresadas por Madero, no se limitaban únicamente a ganar las elecciones, sino a preservar hasta cambiar al régimen. O sea, no era ingenuo Madero, sabía que era muy difícil ganar las elecciones con un régimen autoritario. No descartaba otras opciones, tan es así que su partido tomó por anticipado la decisión de integrar un grupo encabezado por Roque Estrada para recabar pruebas de anomalías que sustentaran un posterior juicio de nulidad de las elecciones. Además, desde su discurso de aceptación de la candidatura, Madero dejó claro que reconocería el resultado de las elecciones si se respetaba el voto popular, pero también advirtió, lo cito, que si el general Díaz, deseando burlar el voto popular, permite el fraude y quiere apoyar ese fraude por la fuerza, por el pueblo resuelto ya a hacer respetar su soberanía y ansioso, entonces, señores, estoy convencido de que la fuerza será repelida por la fuerza, por el pueblo resuelto ya a hacer respetar su soberanía y ansioso de ser gobernado por las leyes. Como era de esperarse, en esta última etapa se desata la represión. Apenas Madero inicia su gira electoral, es detenido junto con Roque Estrada en Monterrey y conducido a la cárcel de San Luis Potosí. Cuando visiten San Luis Potosí, vayan a la cárcel de San Luis Potosí. Ahí está la celda donde estuvo Madero. Es un centro cultural muy importante de visitar. Al mismo tiempo, otras prisiones del país se llenaron de antirreeleccionistas. Se calcula que llegó a haber entre 5,000 y 60,000 detenidos antes de la elección.
De este modo, se realizan las elecciones primarias y secundarias con todas las de la ley, entre comillas. Y Díaz y Corral son declarados triunfadores para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República. En consecuencia, el 1 de septiembre de 1910 se presenta ante la Cámara de Diputados la solicitud de nulidad de las elecciones y se anexan como pruebas 190 documentos de un expediente de 600 páginas de extensión. La demanda, por supuesto, es rechazada sin que los legisladores usaran ni siquiera el famoso estribillo de que no podían admitirla por ser notoriamente improcedente. Acuérdense cómo dicen eso todavía, notoriamente improcedente. Así las cosas, no había más que llamar a la rebelión, pero entre tanto se celebraban los ostentosos festejos de septiembre para conmemorar el centenario de la independencia. Y como si nada pasara, la aristocracia porfirista se dedicó a solazarse con las recepciones a misiones extranjeras y con los desfiles, banquetes y bailes de exhibición de modas y alhajas, quitados de la pena. Nadie presentía la tormenta. En la víspera del estallido, el embajador de Alemania en México informaba a su gobierno que, de acuerdo con la opinión de la prensa, porque imagínense cómo era la prensa entonces, pues muy parecida a la de ahora, y de la opinión pública, decía el alemán embajador en nuestro país, una revolución general está fuera de toda posibilidad. Esta sordera y ceguera de la élite no se padecía en el pueblo, abajo. Era una enajenación propia de quienes detentan o se benefician del poder absoluto. Siempre los de arriba, los de la élite, ¿no? Se sienten muy informados, pero están completamente desprendidos de la realidad, de lo que se dice en la calle, porque ya lo hemos dicho muchas veces, desprecian al pueblo. La gente del pueblo, por el contrario, pensaba y sentía de otra manera. Además, su aguda sensibilidad de presagiar siempre lo que se avecina, estaba atenta e interesada en la convocatoria para participar en la lucha de liberación. Y no solo se trataba de los más pobres, sino también de las clases medias, en donde el malestar era evidente. Un escritor italiano de Fumado, a ver si me ayudas, que lo metió preso el director del periódico porfirista, el más
famoso periódico, El Imparcial, fíjense el nombre, El Imparcial, que llegó a tirar 120,000. Espínola, ¿no? Era el director, era famosísimo y recibía mucho dinero del gobierno, lo maiciaba Limantur. Esto lo pudo demostrar Rafael Reyes Espíndola, pero era famosísimo y persiguió a este periodista, defumaron, a ver, busca, es italiano. El actual director de antropología, no Diego, del museo, es un buen historiador, escribió sobre esto. Lo metieron a la cárcel, ¿no? Porque fue capaz de narrar lo que era el porfiriato, pero ya había un ambiente en contra de todo lo que tenía que ver con el régimen, que hasta este Reyes Espíndola, que era el dueño, director del Imparcial, estamos hablando de un periódico que tiraba 120,000 ejemplares diarios. No hay ningún periódico hoy que tire 120,000 ejemplares diarios. Pero tenía todo el control, una especie de lo que fue Televisa en su momento. Bueno, llegó a la Plaza de Toros a una corrida y lo anunciaron, y un abucheo general. Ya había un ambiente, y los que van a la Plaza de Toros pues son de clase media, ¿no? O mayoritariamente media y alta. Ese era el ambiente que había ya antes del estallido revolucionario. Desde luego, más rechazo al régimen porfirista de los peones acasillados, porque había esclavitud, pero ya era general. Sin embargo, la élite estaba quitada de la pena en los festejos del centenario de septiembre de 1910. Y el 20 de noviembre de 1910, pues se da a conocer el manifiesto, el Plan de San Luis, en el que Madero convoca al pueblo de México a tomar las armas. 20 de noviembre, hasta le pone hora, 6 de la tarde. Madero y Roque Estrada están en la cárcel, salen de la cárcel, y en San Antonio se redacta el Plan de San Luis y se da a conocer. El plan explica así, de manera sencilla, es muy amplio, pero dice: México está gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con los beneficios de la paz y de la prosperidad material. Por eso siempre, y esto es para los jóvenes, es progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Pero esa paz, decía el Plan de San Luis, o se lee en el Plan de San Luis, no descansa en el derecho, sino en la fuerza. Y esa prosperidad solo beneficia a una minoría,
no al pueblo ni a la nación. Todas las grandes disposiciones constitucionales, se lee en el Plan de San Luis, son ficticias. Ni los poderes son iguales e independientes, ni los estados soberanos en su régimen interior, ni libres los municipios. Como la respuesta de la dictadura fue perseguir y encarcelar a los líderes del movimiento antireeleccionista e impedir la democracia, el plan deduce que solo queda el recurso, abro comillas, de arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral y decide designar, aquí voy, el domingo 20 de noviembre para que a las 6 de la tarde en adelante todas las poblaciones de la República se levanten en armas. La noticia corrió como pólvora en casi todo el país debido a las condiciones de opresión que prevalecían. Comenzaron los preparativos para formar parte de la revolución. Sobre quiénes fueron los primeros en echarla a andar es cuestión del enfoque que se le quiera dar, considerando que desde antes del 20 de noviembre de 1910 había grupos de alzados en varias regiones del país vinculados al magonismo y al maderismo. Tampoco puede olvidarse el lamentable sacrificio de la familia Cerdán en la ciudad de Puebla. Esto el 18 de noviembre, en que es asesinado en su casa Aquiles Cerdán. La crisis, a partir de entonces, al interior del régimen era notoria y patética. Limantour, desde París, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz durante muchos años, el 23 de noviembre escribe a Porfirio Díaz desde París, sorprendido por las noticias de los periódicos franceses acerca del estallido de la revolución. Posteriormente, el 27 de diciembre, le informa a Porfirio Díaz que compró a toda prisa, como se lo pidieron, cartuchos para la fusilería del ejército, ya que era indispensable derrotar pronto a los revolucionarios de Chihuahua, porque de lo contrario sería inevitable la catástrofe financiera por la pérdida de confianza de los bancos extranjeros. Al final de esa carta, Limantour, sin proponérselo, acepta su total desapego a la realidad, esto que hablamos, son como dos mundos, el de los de arriba, la élite, y el del pueblo, raso. Como suele pasar con casi todos aquellos que viven en el mundillo de las finanzas. Imagínense un financiero
hasta hace poco se recomendaba que a las giras de los presidentes no fueran los secretarios de Hacienda, ni los subsecretarios, sobre todo el de egresos, no se fuesen a sensibilizar, no se fuesen a sentir mal al ver la pobreza y esto los llevara a destinar recursos en favor de los pobres. Los secretarios de Hacienda tenían que estar aquí, donde está el despacho de Limantur, que todavía sigue siendo ahí el despacho del secretario de Hacienda, y tener en la antesala a empresarios, a banqueros, pero no ir a las giras para no darse cuenta de la realidad. Decía Limantur, es para mí un misterio insondable la causa determinante del éxito relativo obtenido por los descontentos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y por más que procuro explicarme lo que pasa, no logro darme ninguna respuesta satisfactoria. La respuesta, digo yo, que buscaba Limantur estaba en parte en su misma carta, en la cual se quejaba ante Díaz de que en su ausencia, que tenía que hacer ese viaje a París y dejó la Secretaría de Hacienda, Joaquín Casasus, que era una especie de viceministro o subsecretario, se había quedado a cargo de Hacienda y había conseguido una concesión ferrocarrilera en favor de la empresa norteamericana de la Union Pacific. Pero esto se quejaba de que, aprovechando de que estaba fuera, Casasus había entregado esta concesión a esa empresa estadounidense ferrocarrilera. Pero eso no lo alcanzaba a comprender Limantur por su mentalidad. Pues en su mentalidad el gobierno no estaba para procurar la justicia. Y esto todavía aplica. El gobierno no estaba para procurar la justicia, sino para facilitar a los hombres de negocios hacer riquezas como fuera. Por eso cuando hablamos de neoliberalismo sostenemos que lo más apegado a nuestra realidad es llamarle neoporfirismo. No es nada nuevo. Fue lo que se aplicó, la política económica que impusieron desde 1983 hasta 2018, llamada neoliberal, es exactamente lo mismo, es una calca de la que se aplicó en los 34 años del porfiriato. El gobierno no estaba para procurar la justicia, sino para facilitar a los hombres de negocios hacer riquezas como fuera, incluidas las prácticas de corrupción. Un día vamos a hablar aquí de las prácticas de corrupción. ¿Saben cuál fue el primer FOAPROA? Se dio durante el gobierno de Porfirio Díaz, porque se rescató a
todos los ferrocarriles, a todas las empresas ferrocarrileras extranjeras, se les compraron las acciones y toda la deuda pasó a formar parte de la deuda pública. Ese fue el primer FOBAPROA. Y les podría yo hablar también que el primer ferrocarril que se inauguró de pasajeros fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz. Lo empezó el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo. Se inauguró en 1873. Bueno, privatizaron el ferrocarril y vendieron acciones. Uno de estos empresarios porfiristas, por cierto, una calle famosa lleva su nombre, Félix Cuevas, y otro más llegó a ser testigo en la boda de Porfirio Díaz con Carmelita Romero Rubio. ¿Y cómo compraron las acciones? A precios muy bajos. En la bolsa de Londres las acciones costaban más. Sin embargo, a ellos les vendieron las acciones por abajo del costo de las acciones en la bolsa de Londres. Grandes negocios hechos al amparo del poder público. Ya termino, porque pues es muy largo. Dice el 14 de febrero de 1911, Madero entra al país por Chihuahua, se pone al frente de los revolucionarios y luego de fracasar en Casas Grandes, monta el cerco para la toma de Ciudad Juárez. Esa batalla fue decisiva, con el apoyo militar de Pascual Orozco y de Francisco Villa. Triunfa. Y ahí se celebran los acuerdos de Ciudad Juárez. Y ahí se logra que renuncie Porfirio Díaz, que salga del país y inicia una historia nueva. Se va Porfirio Díaz de Veracruz a Francia en el Ipiranga y llega en junio de 1911. Así como regresó Juárez triunfante, también en junio de 1867 regresa a Juárez y hay fiesta aquí en la capital, un gran recibimiento. Así reciben a Madero en junio de 1911. Hasta ahí le dejamos, porque luego vamos a ver lo difícil que fue desmontar al régimen porfirista. Se fue Porfirio al extranjero, pero quedó la estructura de poder. Y 34 años de un modo de hacer política. Por eso siempre digo que tengamos paciencia, porque el porfiriato fueron 34 años y fue muy difícil. Bueno, le causó
la muerte al apóstol de la democracia, a Francisco I. Madero. ¿Saben cuánto tardó el neoporfirismo? 36 años. No es nada lo que estamos enfrentando. Esta reacción está muy enclenque en comparación con aquella. Entonces no es para quejarnos, es para entender de que cuando hay una transformación siempre se agrupan las fuerzas conservadoras, siempre hay reaccionarios, pero la enseñanza que nos dejó el maderismo es que ese hombre bueno, con ideales democráticos, es el presidente con más vocación democrática que ha habido en toda la historia de México. Pensó o consideró que no era necesario aliarse con el pueblo, sobre todo en ese entonces con los campesinos. Si se hubiese aliado con los zapatistas, hubiese resistido el embate de los conservadores, de la élite, de los militares pretorianos, que fueron los que lo traicionaron y lo asesinaron. Pero se quedó sin base social. ¿Cuál es la lección que nos dejó? Que para transformar hay que apoyarse en el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y lo que decía también Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Ustedes creen que se puede transformar un país que padece de corrupción, de opresión, de injusticias, de clasismo, de racismo, con el apoyo de los de arriba? No. ¿Se puede transformar esa realidad de injusticias y de opresión con el apoyo de los traficantes de influencia? ¿Se puede transformar esa realidad de corrupción con los políticos deshonestos? ¿Se puede transformar esa realidad de injusticia y de discriminación al pueblo con el apoyo de los medios de comunicación? ¿Con quién se puede transformar esa realidad de opresión, de injusticias, de explotación? Con el pueblo. Solo con el pueblo. Esto no significa ignorar a nadie, no significa mucho menos perseguir a nadie, nada más es tenerlo claro y no ser ingenuos, porque hay quienes dicen tenemos que corrernos al centro, hay que gobernar para todos, sí, hay que gobernar para todos, respetar a todos, pero hay que darle preferencia por justicia, por humanismo, a los más necesitados. Y además, algo que es muy importante, la gente humilde, los pobres,
son muy leales, no traicionan. Yo les comentaba que cuando la pandemia, con todo respeto, iban señoras, ¿no?, de clase media alta a vacunarse a los centros de vacunación y llegaban enojadas, así, mal encaradas. Y había quienes las atendían como a todos, llegaba todo el pueblo. Y desde que llegaban, tenían que hacer cola y compañeras, compañeros, pues acompañaban a todos y les decía, ahorita les va a tocar su turno, pasen, siéntense. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¡Qué trato! ¿Cuánto tiempo haciendo cola? Y ya pasaban y las inyectaban. Ya se iban. Entraba una mujer del pueblo y le decía a la compañera, el compañero, pase, muchas gracias, hijita, muchas gracias. Y la sentaban y les daban agua, muchas gracias. Y llegaban y ya la enfermera las vacunaba, las inyectaba. Ay, muchísimas gracias, corazón, muchas gracias. ¿Y la otra? O sea, son mis impuestos, son mis impuestos, no me regalan nada. Pues la gente humilde también sabe que son sus impuestos. Pero es una actitud distinta. Ojalá y vayamos cambiando, porque ¿de qué sirve ir así al templo y estar? ¿Sí? Si sale uno de ahí creyéndose la divina garza. Buscar una sociedad mejor. Vamos, adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández, de Diario Basta, del Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy, del Grupo Cantón nuevamente. Señor presidente, pues estamos a 6 meses de finalizar su administración, pero aquí hay empresas